Les he puesto su pretest en el WhatsApp, como les había mencionado, su nota que es ambas, ¿ok? Ambas. O sea, si hacen ambas, obviamente les voy a poner como presente, ¿ok? Ahora, ya estoy grabando, ¿ok? Ahora, comparto, ¿ok? Esto es fácil. La verdad es que cuando yo lo llevé, ¿ok? Cuando yo lo llevé, no estaba tan explayado como está ahora, ¿ok? Ahora está bastante explayado, ¿ok? Es decir, hay varias partes importantes que, por ejemplo, yo a mí no me tocó estudiar eso, ¿ok? Lo leí en el Langman, pero no me tocó estudiar eso porque mi examen no constaba de 7 semanas, ¿ok? Como es el de ustedes, ¿ok? Ahora, bueno, vamos con la historia 10. Ahora, nosotros sabemos esto básicamente, escúcheme, me he dado cuenta que en su PPT les combinan y le mencionan un poco de histología, ¿ok? Eso no lo he puesto para ahorrarnos un poco de tiempo, ¿ok? Pero es básicamente la histología del crecimiento de los huesos, que creo que lo llevaban en, en parcial, ¿ok? Ahora, nosotros sabemos que, importante, ojo, eso fue una de sus preguntas, de las preguntas que les puse, ¿ok? Ahora, el hueso de el esqueleto del adulto está compuesto por 206 huesos, ¿ok? Por 206 huesos, ¿ok? Es lo que tenemos ahora, vendría a ser 206. Pero cuando uno recién nace, ¿cuántos va a tener? 300, ¿ok? Va a tener 300 huesos en el recién nacido, ¿ok? Estos huesos se van a dividir en esqueleto axial y apendicular, perdón, ¿ok? El esqueleto axial va a estar compuesto por 80 huesos, ¿ok? ¿Que va a costar de qué? Del cráneo, de la columna vertebral, las costillas y el esternón. Vamos a ver más adelante la formación de estos y cómo células de la cresta neural y algunas cosas más van a estar implicadas. Luego tenemos al esqueleto perpendicular, que va a ser la cintura escapular, que básicamente es la clavícula y el omóplato, que por anato lo deben saber, y la cintura pelviana, que va a ser el ilíaco más las extremidades, obviamente. Aquí lo tenemos. Todas las extremidades, el omóplato, la clavícula, de ahí, ¿qué más? El húmero, radio, cúbito, etcétera, ¿ok? Entonces, eso es lo que básicamente es la conformación del esqueleto, ¿ok? Ahora, el origen de esto va a ser del mesodermo paraxial, ¿ok? El mesodermo paraxial va a dar origen a bueno, a este sistema esquelético, ¿ok? Que se va a dar en la tercera semana, ¿ok? Les pregunté a algunos de sus compañeros y me comentaron que debía de enfatizar las semanas, ¿ok? O sea, de que les tomaron bastante las semanas, ¿ok? Por eso las estoy enfatizando bastante. También les mencioné del tema pasado que era digestivo, que esta salida de las asas intestinales era de la sexta a la décima, ¿ok? Acá le estoy diciendo que el mesodermo paraxial va a dar origen al esqueleto tercera semana, ¿ok? Ahora, va a haber células importantes, ¿ok? Súper importantes. Va a ser las somitómeras, que van a estar en la región de la cabeza. De ahí van a estar los somitas, que va a ser la región occipitocaudal. El esclerotoma, que va a estar en la porción ventromedial. Y el dermomiotoma, que va a ser la región dorsolateral. ¿Ok? Como pueden ver, es bastante información. Les había dicho que han complicado este tema bastante. ¿Ok? Entonces hay que ponerle bastante empeño. ¿Ok? Ahora, bueno, acá tenemos básicamente todo lo mismo. Acá podemos ver los somitas que están por aquí. Acá vemos el tubo neural, importante para la formación del sistema nervioso. ¿Ok? Aquí tenemos un saco de yema que básicamente cuando ustedes escuchen yema es porque se viene la formación de algo. ¿Ok? Les doy esa información. ¿Ok? Vamos, en la teoría pasada le dije que había unos pliegues, ¿cierto? Les había mencionado que los pliegues eran importantes. Aquí va a haber un pliegue neural. ¿Ok? Y este va a ser el canal neural. Ahora, todo esto pasó en la tercera semana. Al final de la cuarta semana, vamos a tener unas células que van a estar un poquito más especializadas, ¿ok? En algo, ¿ok? Vamos a tener también tejido conectivo embrionario o mesénquima y va a ser un tejido de organización laxa, ¿ok? Entonces, esto va a migrar y van a ser células más diferenciadas. Fibroblastos, condroblastos y osteoblastos. Importante, condroblastos, ¿de qué es? Cartílago, ¿ok? Cartílago, ¿ok? Cartílago.
¿ok? Condro, cuando escuchen condro es cartílago, ¿ok? De frente. Y fibro de fibras y osteo, básicamente de esqueletos, ¿ok? De esqueletos, perdón, de hueso, ¿ok? Entonces van a ser las células formadoras del hueso. ¿Qué parte del hueso? Esqueleto axial, ¿ok? Les había dicho dos tipos de esqueleto. Ahora, miren, acá lo tenemos. Acá tenemos el tubo neural, importantísimo, súper importante para para el, para el sistema nervioso, ¿ok? Y al ladito de ellos iban a haber células especializadas, las cuales van a formar ciertas partes. Dermotoma, miotoma, esclerotoma, ¿ok? Acá lo tenemos pintadito, inclusive, ¿ok? De colores, ¿ok? Azul, naranjita y rosadito, ¿ok? Esclerotoma, huesos, ¿ok? Ahora, vamos a tener también, bueno, obviamente aquí se ve un poco más el evento que les había dicho que era el encorve, ¿ok? Del embrión, ¿ok? Eh, Al principio les había mencionado que existía algo que se llama mesodermo paraxial, ¿ok? Que era lo que iba a dar la forma al hueso, ¿ok? Entonces, ahora, van a haber tres zonas, o sea, por algo se llama paraxial, si no se llamaría solo mesodermo. Se llama paraxial porque este mesodermo va a estar dividido en tres partes, ¿ok? El primero va a ser, bueno, su mismo nombre dice paraxial, que acá lo tenemos, va a dar las somitas, ¿ok? En la parte de acá vamos a ver solo esto, ¿ok? Más adelante vamos a ver los demás, pero les voy mencionando para que los tengan en cuenta, ¿ok? De ahí tenemos al mesodermo intermedio, ¿ok? Que va a dar origen al sistema urogenital, ¿ok? Y luego tenemos al lateral, que va a dar tanto las hojas parietales como viscerales, ¿ok? Eso es importante acerca del mesodermo. Ahora, ya hablamos sobre el mesodermo paraxial. Ahora les había mencionado que el mesodermo intermedio no lo íbamos a tocar hoy día, pero el lateral sí, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto nos va a dar tanto las hojas viscerales y las parietales, ¿ok? Y entonces también su cosa importante es que también va a formar ciertos huesos, ¿ok? Ahora, va a dar el esqueleto apendicular, que va a ser la cintura escapular, la cintura pelviana, las extremidades y el esternón. Si se dan cuenta, ¿qué es esto? Les he dicho cintura escapular, cintura pelviana y extremidades. Esto lo vimos aquí, ¿ah? Aquí lo vimos. Acá. Acá lo vimos. La única excepción, el único que se ha colado a esto ha sido el esternón, ¿ok? Es el único que se ha colado acá, ¿ok? Acá lo tenemos, ¿ok? Dense cuenta de esos datos porque son importantes, ¿ok? Puedo desarrollar los somitas que ya les había mencionado, que se daban del mesodermo paraxial y van a ver de decisión craneocaudal para abajo, ¿ok? Somitómeros van a ser dominados los 7 primeros. Esto no lo puse en su pretest, lo debí poner, ¿ok? Pero ya, se lo prendo ahorita acá, ¿ok? 7 primeros somitómeros, ¿ok? Miren, acá vemos el evento de la encorvación. Acá tenemos el mesodermo intermedio, el paraxial y finalmente el lateral, ¿ok? Que lo hemos visto acá. Saco vitelino, que ahí próximamente va a haber va a haber una salida de las asas intestinales. Y acá vemos algo que les voy a tocar más adelante, pero familiarícense con esta estructura porque la vamos a ver después, ¿ok? El ectodermo, etcétera. Ahora, el mesodermo en general. El paraxial forma huesos vertebrales y algunos huesos de la base del cráneo, ¿ok? Miren, la base del cráneo, y esto es bastante complejo, ¿ok? eh, como ustedes, es que pasa lo mismo que lo anterior, ¿ok? Habíamos hablado sobre un agujero palatino en la anterior clase, ¿ok? En la clase de digestivo. Aquí también hay ciertas partes del cráneo que seguro ustedes no están tan familiarizados porque aún no llevan anatomía 2, ¿ok? Que viene a ser el hueso cigomático, occipital, la silla turca, etmoides, esfenoides, etcétera, ¿ok? Eso es normal que todavía no estén familiarizados, pero acá lo vamos a tocar. Por eso les he dicho que está complejo este tema, porque vamos a tocar temas que ustedes aún no han visto, ¿ok? Y bueno, básicamente es eso, ¿ok? Van a haber algunos huesos de la base del cráneo, ¿ok? Y los cuerpos vertebrales, que eso sí lo han visto por anatos. Díganme que sí, por favor, ¿ok? Luego tenemos el mesodermo intermedio, que aparato urogenital no lo vemos hoy día. Lo tachamos por ahora, porque va a tener implicancia más adelante. Mesodermo lateral, músculo de huesos de las extremidades, ¿ok? Y también los músculos correspondientes de ellos. También va a tener una parte que va a formar músculos voluntarios, es decir, estriados, ¿ok? Músculos estriados. Y otra parte que va a ser los músculos lisos, que no son voluntarios, ¿ok? Estos músculos lisos van a estar alrededor de los vasos sanguíneos, ¿ok? Básicamente ahí también está inclusive el músculo cardíaco y los músculos que no corresponden a voluntad,
Básicamente eso, cuando estés estriados es porque son voluntarios y cuando son lisos, no responden a voluntad. Por sistemas nerviosos, por ahí se pueden contraer o no. Pero en cambio, cuando corresponde a voluntad, básicamente hacer esto. Acá estamos activando el bíceps, ¿ok? Ahora, el cráneo, eh, sabemos que tiene suturas, ¿ok? Esto va a tener un tipo de dosificación, ¿ok? Existen varios tipos de dosificación que si ustedes ya llevaron el sistema óseo en histología, ya deben haber visto cómo es que los cartílagos, va a haber cartílago hialino y cómo esos cartílagos obviamente van a tener una placa de crecimiento y van a crecer los huesos, ¿ok? Si es que ya llevaron el tema óseo en histología, ¿ok? Ahora, esto va a ser diferente a la osificación intramembranosa, ¿ok? ¿Por qué? Porque la osificación intramembranosa va a ser mesénquima de la dermis, la cual se va a diferenciar de los huesos, ¿ok? Esto básicamente lo hacen para... lo he sacado de su PPT inclusive, ¿ah? Todo esto. Esto básicamente no creo que se los tomen, lo que sí se los van a tomar es esto. Los huesos planos del cráneo. La osificación intramembranosa se va a dar a los huesos planos del cráneo, ¿ok? Y la osificación endocondral o cartilaginosa bueno, van a dar cartílagos hialinos, ¿ok? Y esos cartílagos hialinos se van a convertir en huesos y van a crecer, 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 obviamente, conforme vaya creciendo el cuerpo humano, ¿ok? ¿Esto dónde se va a dar? En la mayor parte de los huesos largos, ¿ok? Importante, la mayor parte de los huesos largos. Dos tipos de osificaciones. Ahora, formación del hueso del cráneo, ¿ok? Esto va a estar separado por suturas, chicos, suturas, ¿ok? Importante, esto se lo puede tomar en su seminario y lo van a ver el próximo ciclo, ¿ok? Así que las suturas, por eso van a estar separados tanto el occipital, el parietal, el frontal, etcétera, ¿ok? Por suturas, ¿ok? Ahora, estas suturas van a estar derivadas de mesodermo, ¿ok? De mesodermo. Y este tejido conjuntivo membranoso, como les había mencionado, va a formar los huesos de la bóveda craneana, que va a ser una base membranosa, ¿ok? Base membranosa. Esto apréndanselo, porque la base membranosa es lo que lo diferencia de los demás huesos, ¿ok? Entonces, como es un sistema tan complejo y como es tan importante el cráneo, las células de la cresta neural van a estar implicadas en el desarrollo de con somitas occipitales y somitómeros, 7 primeros, ¿ok? Acuérdenselo, le dije que no se los tomé en su pasito porque pude encontrar otras preguntas, pero somitómeros 7 primeros, ¿ok? Ahora, vamos a tener varias partes, ¿ok? El neurocráneo membranoso, que va a ser la cresta neural, que van a ser las células que van a ser derivadas de esta, es decir, la cresta neural va a tener implicancia en los huesos frontales y el temporal en su porción escamosa. Sé que capaz no están tan familiarizados con las porciones de los huesos, ¿ok? Porque eso lo deberían llevar en anatomía 2, ¿ok? Así que no les queda nada más que aprendérselo por memoria, que la cresta neural va a estar implicado en el hueso temporal, pero en su porción escamosa, solo en esa parte, ¿ok? No en las demás, ¿ok? Ahora, el mesodermo paraxial va a tener sus somitas y sus somitómeros y va a estar en la porción del temporal, que ojo, acá tenemos su porción petrosa, que es diferente a la porción escamosa, ¿ok? Temporal en su porción petrosa, en el occipital y en el parietal. ¿Ok? Entonces, para que se los aprendan mejor, ¿ok? Cresta neural, acá lo voy a poner. Cresta neural, ¿qué parte? Frontal, F de frontal, y temporal, pero su porción escamosa. Solo son dos, nada más, solo son dos, por favor, solo son dos. Dos nada más. ¿Ok? Es decir, es más probable que te pregunten sobre el mesodermo paraxial que sobre la cresta neural. ¿Ok? Ahora, mesodermo paraxial. ¿En qué va a estar implicado? En el parietal, en el temporal, pero en su porción petrosa, no en la escamosa, y en el occipital. Miren, yo normalmente cuando veo un tema y veo que tiene 5 opciones, yo digo esto va a venir en el final o en el parcial. ¿Por qué? Porque cuando te preguntan algo en el parcial, obviamente solo hay 5 opciones, pues ya acá hay 1, 2, 3, 4, 5, así que esto les puede venir, ¿ok? Capaz le preguntan cuál de los siguientes del neurocráneo membranoso tiene una formación por la cresta neural y te ponen frontal, parietal, temporal pero en su porción petrosa, occipital o esfenoides. Ya sabes, ¿ok? Frontal, de frente lo marcas, ¿ok?
Eso es lo que viene a ser en el neurocráneo membranoso. De ahí tenemos al neurocráneo cartilaginoso, que es otro tipo de osificación, ¿ok? De ahí tenemos al condrocráneo precordal. Acá van a ver células derivadas de la cresta neural, que va a dar formación al etmoides, la ala mayor, la ala menor del esfenoides, ¿ok? Es decir, acá lo voy a poner, condrocráneo precordal. ¿Qué es lo que nos va a dar? Al etmoides, esmoides y más esfenoides, ¿ok? El esfenoides en ala mayor y ala menor, ¿ok? Ala mayor y menor, ¿ok? Eso es básicamente la formación del condrocráneo precordal, ¿ok? Entonces, este va a estar frente al límite rostral de la notocorda, que la notocorda, ojo, núcleo pulposo, ¿ok? La notocorda se va a convertir en núcleo pulposo futuro, ¿ok? Y va a estar en el centro de la silla turca, ¿ok? Les había mencionado que habían temas que capaz no les sonaban familiares porque aún no llevan a NATO 2, pero bueno, va a estar al frente de la silla turca. Y luego el condrocráneo cordal, que es diferente al precordal. Si se dan cuenta, el pre va antes y el cordal va después. Van a estar los esclerotomas occipitales del mesodermo paraxial, ¿ok? Esta estructura es importante. Esclerotomas occipitales del mesodermo paraxial. Estos, ¿a quién te van a dar? Al cuerpo del esfenoides, a la base del occipital y a la porción petrosa del temporal. Si se dan cuenta, occipital es el mesodermo paraxial. Acá que hay temporal, porción petrosa. Acá, porción petrosa del temporal. Ojo, base del occipital. Occipital. Cuerpo del esfenoides. Bueno, acá ya no sale el cuerpo del esfenoides. Básicamente se está repitiendo esto a excepción del cuerpo del esfenoides. Esto es lo único que le tienes que agregar. Le agregas el cuerpo del esfenoides y también le agregas que solo la base del occipital y básicamente es lo mismo que esto. ¿Ok? Es básicamente lo mismo que eso. De esa manera se lo pueden aprender para que sea un poquito más fácil, ¿ok? Porque acá son temas que aún no han visto y van a ver recién el próximo ciclo. Cuando ustedes vean el próximo ciclo, van a decir, ah, esto ya tiene más sentido, porque son temas de la estructura del cráneo, que acá los han puesto porque, bueno, porque es básicamente embriología, ¿ok? Así que solo les queda o una de dos o leen un poquito, que sería lo mejor, que lean un poquito de Anato 2 o básicamente solo apréndanse las partes del hueso del cráneo para que así lo puedan comprender mejor, ¿ok? Porque inclusive vamos a ver más adelante el cigomático, ¿ok? Y son huesos que no están tan familiarizados y que son diferentes al fémur y al húmero, etcétera, ¿ok? Pero si leen un poquito de las partes del cráneo, se les va a hacer más fácil. Miren, les había mencionado que también había agujeros en el cráneo, ¿ok? La clase pasada les mencioné que había agujeros en el cráneo. Acá los tenemos, miren, varios, ¿ok? Varios. Todo eso se los digo porque para que sepan más cuando llegan al próximo ciclo y no estén tan perdidos, ¿ok? Miren, aquí están las partes, hueso petroso, foramen magno, es el agujero más importante, ¿ok? Y demás, ¿ok? Pero ahora solo apréndanse todo lo que les he mencionado aquí. Mesodermo paraxial es básicamente lo mismo que condrocraniocordal, solo que le vas a agregar al cuerpo del esfenoides y la base del occipital. Es básicamente lo mismo, ¿ok? Entonces eso es importante. Esto PPT lo voy a pasar para que lo vean más a fondo cuando antes de su parcial. Inclusive antes del final vamos a hacer un repaso, ¿ok? Ahora, viscerocráneo. Ya no estamos en el sistema de los huesos, ¿ok? Ahora estamos en las vísceras, prácticamente, ¿ok? Va a darte los dos primeros arcos faringios, ¿ok? Les había mencionado que había arcos faringios, ¿ok? Entonces, eh, lo que va a tener implicación en la parte visceral son los dos primeros. El primer arco faringio nos va a dar el proceso maxilar, ¿ok? En su porción dorsal, que básicamente va a ser el maxilar, el cigomático, el temporal, en su porción escamosa. ¿Ok? Esos son huesos básicamente ya de la mandíbula, ¿ok? Casi por acá. El cigomático está aquí, está por acá, por el pómulo. Cuando se tocan el pómulo, se está tocando el cigomático, ¿ok? El temporal, pues al lado, y por acá, y su porción escamosa, y el maxilar, pues esto aquí, ¿ok? Yo recuerdo, como dato, que a mí me pusieron maxilar inferior en mi examen, ¿ok? Y yo dije, maxilar inferior no existe, ¿ok? Bueno, la verdad que yo opino que no existe, debería llamarse hueso mandibular,
Pero bueno, acá, el maxilar es el de acá arriba, ¿ok? El de acá, donde va abajo de su nariz, ahí es el maxilar, ¿ok? Para que se familiaricen un poco. Y el cigomático está acá. Eso va a ser el proceso maxilar en su porción dorsal. De ahí tenemos al proceso mandibular, ahí está. Lo de aquí, mandibular. Miren, aquí está, maxilar inferior. A mí no me gusta ese nombre, ¿ok? Porque debería llamarse diferente, porque tiene una función diferente y porque se mueve diferente, ¿ok? Pero bueno, maxilar inferior o mandíbula vendría a ser acá. Y esto va a ser del mesénquima alrededor del cartílago de Meckel. Y entonces, ¿esto qué va a dar? Una osificación intramembranosa. ¿Ah? Ojo, osificación intramembranosa. Y luego tenemos al martillo yunque, eso ya, oído, los huesos del oído, y van a tener su extremo dorsal del cartílago de Meckel, ¿ok? Entonces, cartílago de Meckel, ¿qué va a ser? Maxilar inferior y martillo yunque. ¿En qué parte? Proceso mandibular, ¿ok? Aquí está, miren, acá lo ponen en negrita, para que no se olviden, ¿ok? Es importante. Miren, aquí está el hueso cigomático. Esto no tiene forma, ¿ok? No, no le veo ni una forma a esto, porque obviamente es un embrión, todavía no está formado tan bien, ¿ok? Acá tenemos el maxilar, que vendría a ser lo de arriba. Por acá debería estar el hueso de la nariz. Aquí tenemos la mandíbula, que es lo de abajo. Y, bueno, el hueso cigomático, que les había mencionado que estaba acá, ¿ok? El yunque y el estribo, el del oído, ¿ok? Básicamente dentro del oído. Esta imagen está un poquito mejor para que se familiaricen con esos huesos que capaz no han escuchado, ¿ok? Aquí inclusive te ponen la porción escamosa del hueso temporal, ¿ok? Que era importante. ¿Por qué era importante? Porque iba a ser parte del proceso maxilar en su porción dorsal, ¿ok? Eso es importante. Terminamos con viscerocráneo, ahora formación del hueso de la cara. Como les había mencionado, el cráneo es una parte tan compleja y tan importante que va a tener una influencia de las células de la cresta neural. ¿Ok? Entonces, eh, a veces van a haber malformaciones que pueden haber tanto en las suturas, que les había dicho que era importante para el cráneo, o también puede haber en otro hueso del cráneo. Entonces, estos van a tomar nombre. Más, ¿verdad? Les tengo que pasar un cuadro donde están todas las malformaciones que viene a su final. Se lo voy a pasar a los nuevos terminado esta clase. ¿Ok? Entonces, estas malformaciones van a tener un nombre, ¿ok? De acuerdo a la malformación que se presente. Por ejemplo, en este caso, vendría a ser una torrecefalia porque tiene una forma de torre, ¿ok? Esto vendría a ser. Entonces, es importante todo esto porque a veces cuando no hay una sutura puede darse estas malformaciones, ¿ok? Cuando no se cierran bien. Ahora, esta imagen es un poquito fuerte. La anencefalia es una enfermedad bastante fuerte de ver, pero acá la tenemos. Imagen a anencefalia. ¿Qué va a hacer? Esto van a ser los ojos protruidos, es decir, para afuera, y va a haber una ausencia de masa encefálica. Ojo, este tema de la anencefalia lo hemos visto inclusive cuando hablamos acerca de síndrome, malformaciones, etcétera, ahí lo hemos visto en parcial y también lo estamos viendo en final. Ojo, va a ocurrir, ¿por qué? Porque los huesos del cráneo no se han desarrollado completamente, ¿ok? No se han desarrollado, entonces ya no hay este cerebro. Es como nada sin cerebro, ¿ok? Entonces, el líquido amniótico va a hacer que la masa encefálica no se desarrolle y por lo tanto, sin cerebro, ¿ok? Eso es una malformación, se la puse su pasito, ¿ok? Ustedes tienen que distinguir cuál de todas estas es, ¿ok? La imagen B, aquí está el occipital, por aquí está, y este va a dar una tumoración. Aquí lo tenemos, ¿ok? Entonces, va a existir una porción delgada cerca del orificio por donde sale la médula espinal, ¿ok? Por acá debería estar el agujero magno que les había mencionado, pero por adentro. Entonces, esta tumoración también se va a llamar meningocele o encefalocele. Encefalocele es más fácil que se lo aprendan básicamente porque del encéfalo, ¿ok? Entonces, esto va a depender de la estructura que se encuentran dentro de la tumoración, ¿ok? Puede ser las meninges o el encéfalo, ¿ok? Acá lo vemos, hueso occipital. Ahora, más fácil aún, acondroplasia, esto ya lo vieron en parcial, ¿ok? Acondroplasia. Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Los huesos de los miembros superiores e inferiores van a ser más cortos, pero la cabeza y el tronco van a ser normales. Miren, acá lo ven un poquito cabezón y el hueso del tórax, básicamente está más grande que todo lo demás, ¿ok? Y por bastante, no por poco, ¿ok? Entonces, esto puede ser una consecuencia hereditaria y también se puede presentar de forma espontánea, ¿ok? Ahora, esto puede,
hacer que el desarrollo del intelecto sea menor o también puede ser normal, ¿ok? Depende. Inclusive hay personas que pueden vivir con esto sin ninguna complejidad o sin ningún error o sin ninguna enfermedad, ¿ok? Porque es compatible con la vida y porque no causa nada malo dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, eso es importante para la condroplasia. Otra cosa importante, primero, cuando nos vamos a estar formando, ¿ok? Lo que primero se va a dar, obviamente, va a ser una yema, y de esa yema se va a formar los miembros superiores, ¿ok? Va a dar una formación de los miembros superiores en primer lugar. Luego de esto, se van a formar los miembros inferiores. Eso es importante. Ahora, más errores genéticos que puede haber. Amelia, ¿ok? ¿Qué va a ser Amelia? Va a estar causada por la talidomida, ¿ok? La talidomida, ya básicamente cuando no tienes brazo, ¿ok? No tienes brazo. A de no tener, ¿ok? Cuando vean una A antes de algo es básicamente porque implica la ausencia de esta, ¿ok? Entonces, esta va a ser causada por la talidomida que antiguamente esta era ingerida por las embarazadas, ¿ok? Actualmente ya no se hace porque ya se ve que la implicancia de esta es bastante importante, ¿ok? Entonces, ahora esta medicina solo se utiliza para el tratamiento del SIDA, ¿ok? Entonces, si una mujer que tiene SIDA va a concebir un bebé, obviamente se suspende este tratamiento para evitar esto, ¿ok? Porque esto básicamente es un dolor para el bebé, ¿ok? Para el niño, ¿ok? Entonces es importante que se sepan las causas de por qué se produce. Ahora, la focomelia o sirenomelia, esto va a ser básicamente que la mala formación de las extremidades. Esto puede haber tantas variedades, puede haber tanto como en los miembros superiores o en los miembros inferiores. Y les pueden poner cualquiera de estos dos, ¿ah? O inclusive le pueden poner los dos para que se confundan en su pregunta, ¿ok? Así que sepan que es lo mismo, ¿ok? Foco de foca y sireno de sirena, porque básicamente las extremidades van a tener esa forma, ¿ok? Acá lo podemos ver. Básicamente, si se dan cuenta, así es la cola de una foca, ¿ok? Entonces, o de una sirena, ¿ok? Entonces, básicamente es eso, la mala formación. De ahí que tenemos polidactilia. ¿Qué es la polidactilia? Va a ser una malformación frecuente. ¿En qué? En el aumento de dedos. Miren, normalmente 5 dedos obviamente vamos a tener, pero acá inclusive hay 6, ¿ok? Eso se llama poli de varios y dactilia pues de dedos. Y luego vamos a tener sindactilia. ¿Qué significa sindactilia? Que los dedos van a estar pegados, ¿ok? Normalmente cuando nos formamos va a existir, normalmente lo voy a dibujar, ¿ok? Nuestro miembro superior, nuestras manos van a estar formadas así, ¿ok? Como un puño. Luego de esto, tiene que haber apoptosis en ciertas partes para que finalmente se dé los deditos, pues, ¿no? Que vendrían a ser 5, ¿ok? 5. ¿Ok? Tiene que haber apoptosis de esas partes. Si es que no se da, pues puede haber sindactilia, que van a ser los dos dedos pegados como si este fuera una membrana, ¿ok? O también otra malformación que puede ser pinza de cangrejo o langosta. Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Va a faltar el tercer metacarpiano o el metatarsiano, dependiendo si este es mano o pie, es decir, miembro superior o inferior. Este puede variar, puede ser en ambos, ¿ok? Importante. Otra cosa que me vino a mí en mi seminario y que a ustedes también le va a venir es lo más probable, luxación congénita de cadera. ¿Ok? ¿Esto qué va a dar? Va a faltar el acetábulo y la cabeza del fémur. Como va a faltar la cabeza del fémur, obviamente va a haber una luxación donde el fémur no va a estar pegado al hueso y se va a salir, ¿ok? Va a salir, va a salir, va a salirse. Y eso es luxación de congénita cadera, que es más frecuente en mujeres, importante, ¿ok? Luego tenemos la desviación de la columna vertebral y esto se va a dar por la falta de la función de algunos cuerpos vertebrales. También que podemos tener escoliosis, que es que la columna va a estar como que movida hacia un lado, ¿ok? Va a estar así. Esto sí es compatible con la vida, la escoliosis, e inclusive puede ser operada para que tenga la formación normal de la columna, que vendría a ser totalmente recta, ¿ok? Y luego tenemos otra secuencia, porque es diferente secuencia a error o síndrome o malformación, ¿ok? La secuencia de Klippel-Feil, que ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una reducción de las vértebras cervicales. Entonces, se va a ver que la cabeza se va a apoyar directamente a nivel del tronco, porque ya no hay, las vértebras cervicales importantes, que en total vendrían a ser 7, ¿ok? Entonces ya no hay, ¿ok? Es importante la secuencia de Klippel-Feil. Ahora,
vértebras y columnas vertebrales. Les había mencionado que había ciertas estructuras al principio, ¿ok? Entonces, esta se va a dar a partir de las porciones del esclerotoma, ¿ok? Cuando vean esclero, básicamente es huesos, ¿ok? ¿En qué parte precisamente? Somitas y mesodermo paraxial. Ya hemos visto que el mesodermo paraxial tiene bastante implicancia en este sistema locomotor, ¿ok? Entonces, es importante. Ahora, estas células del esclerotomo van a migrar en torno a la médula espinal y la notocorda. Y se van a mezclar ambos lados, ¿ok? Ambos lados se van a mezclar para formar la vértebra, ¿no? Que va a ser acá. Y aquí va a estar la notocorda que se va a convertir en núcleo pulposo a futuro. Les había mencionado núcleo pulposo, ¿ah? Entonces, la mitad caudal de cada esclerotoma crece y se va a fusionar con la mitad cefálica de este mismo, pero va a estar subyacente, ¿ok? Entonces, ¿por qué se va a formar? Que es ese resumen, fusión o mezcla con el lado opuesto de ambos esclerotomas, ¿ok? Aquí lo tenemos, miren, la mitad caudal del esclerotoma y su mitad craneal. Estas, se van a fusionar y se va a formar, ¿ok? Básicamente. Miren, acá tenemos la notocorda y acá tenemos el mesénquima intersegmentario, pero acá tenemos ya esto, ¿ok? Esto estaría aquí y el de aquí acá, ¿ok? Que vendría a ser, no, perdón, acá, la mitad craneal y la mitad caudal. Se fusionan, ambos engloban y ahí está. Así se forma la vertebrita, ¿ok? Entonces, el mesénquima, esta mesénquima intersegmentario, o también acá lo ponen como células mesenquimatosas, van a estar entre esta, que vendría a ser la región cefálica, perdón, la acá mejor, para que se lo aprendan mejor, la región craneal y la región caudal, ¿ok? Acá también lo llaman cefálica, acá craneal. Es básicamente lo mismo, craneal y cefálica es lo mismo, ¿ok? Entonces, estas se van a unir y van a formar el disco intervertebral. Mesénquima intersegmentario, disco intervertebral. Núcleo pulposo, central más fibras periféricas de anillo fibroso. Eso básicamente. ¿Ok? Los miotomas, cuando vean músculos, ¿ok? Los miotomas van a ser los músculos de la columna que van a formar puentes sobre los discos intervertebrales que ya se habían formado aquí por el núcleo pulposo central y las fibras periféricas. Entonces, van a formar puentes y estos puentes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener la capacidad para mover, ¿ok? Para movernos, para mover así, para los músculos de la columna vertebral, básicamente es eso, ¿ok? De ahí las arterias intersegmentarias van a transcurrir a la región media de los cuerpos vertebrales, ¿ok? Por la región media. Y bueno, los nervios espinales van a ir por los forámenes, ¿ok? Que son partes de una vértebra, ¿ok? Foramen, etcétera. Esas son partes de una vértebra. No creo que les tomen ni arterias ni nervios, porque ya hemos visto mucho de eso en el sistema cardiovascular. Lo que sí le pueden tomar acá es básicamente todo lo que tenga que ver con osteo, con el sistema esquelético, ¿ok? Ahora, las costillas, ¿ok? Estas otra vez vemos acá otra vez al esclerotomo, porque se ha mencionado que era casi todo lo de hueso, que se van a convertir en cartilaginosas en el periodo embrionario, ¿ok? En el periodo embrionario, ¿qué son cartilaginosas? ¿Ok? Van a ser cartilaginosas estas, costillas, ¿ok? Y luego, en un momento dado, en el periodo fetal, ya no en el embrionario, ojo en el fetal, se van a osificar y finalmente se van a convertir costillas. Como nosotros sabemos, las costillas que tenemos, las reales, las falsas y las flotantes, ¿ok? Que básicamente en qué se diferencian en el cartílago costal que va a estar pegado al esternón, ¿ok? Ese cartílago costal va a estar pegado al esternón en las costillas reales o verdaderas, en las falsas van a estar pegadas. Todas las falsas van a estar pegadas a través de un cartílago a otra costilla, es decir, no directamente al esternón. Y finalmente las flotantes van a estar flotando, ¿ok? Normalmente cuando se necesita cartílago, por ejemplo, cuando se tiene un defecto, a mí mira, vamos a relacionar, ¿ok? Vamos a hacer una dinámica bastante eh, importante en el tema de la medicina, que es relacionar temas, ¿ok? Nosotros habíamos visto que en la formación de la cara habían ciertas malformaciones en las cuales se tenía que hacer a través de una cirugía plástica. Pongámonos en el caso de que la nariz no se forma bien, ¿ok? No se forma bien la nariz. Es decir, en vez de que la nariz esté así como la tenemos todos, no hay nariz, no hay tabique, por ejemplo, ¿ok? No hay tabique, o no hay o no están los cartílagos alares, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar?
para tener cartílago suficiente, lo que se hace es que se va a obtener el cartílago costal, es decir, el cartílago aquí, se obtiene un poco ese cartílago, se moldea y se reconstruye la nariz para tenerla, ¿ok? Eso es lo que se hace en el tema de la reconstrucción plástica, ¿ok? Eso es importante para todo tipo de malformaciones de la cara, ¿ok? Eso es importante. O si no, si es que no se tiene, o sea, si es que el cartílago costal es demasiado o la malformación no es tanta, también se puede sacar de la oreja, ¿ok? Entonces, por eso es importante los cartílagos de las costillas. Ahora, existe una malformación en el cual va a haber costillas adicionales, ¿ok? ¿Dónde van a ser? Cervicales en el 1% de la población y lumbares, ¿ok? También puede ser eso, ¿ok? Ahora, desarrollo del esternón. ¿Este de qué capa va a ser? De la capa parietal somática, ¿ok? Del mesodermo, de la placa lateral en la pared ventral del cuerpo, ¿ok? Eso es importante. Aquí miren, acá que vemos acá, vemos, supone que el esternón es solo uno, ¿no? Es solo uno, ¿no? Con su apófisis sifoides, con su manubrio y, bueno, el cuerpo, ¿ok? Aquí está la clavícula y acá las costillas. Miren, acá vemos algo raro, ¿no? Vemos acá dos bandas externales. Yo les había mencionado que solo es uno, ¿no? Dos bandas externales. Y es por eso que estas se van a fusionar, ¿ok? Se van a fusionar hacia la línea media y van a presentar una osificación cartilaginosa, ¿ok? Mira, acá ya tenemos más, bueno, ya acá ya tenemos completo, ¿no? Como un esternón debería ser su manubrio, su apófisis sifoides, yo le digo así, pero también se puede llamar proceso sifoideo y su cuerpo, ¿ok? Entonces, la condrificación, que vendría a ser cartílago, ¿ok? Se va a producir a medida de que estas se desplazan medialmente y en la semana 10 se van a fusionar craniocaudalmente, es decir, cráneo para arriba y para abajo, ¿ok? Para abajo. En la línea media van a formar los moldes cartilaginosos. Y la osificación, que ya es básicamente hueso, se va a producir antes del nacimiento, en el cual va a dar origen a la apófisis sifoides y a veces no se van a osificar por completo, ¿ok? Ya, antes, aquí puede haber malformaciones, ¿ok? Puede haber varias malformaciones, que eso yo no lo llevé en mi ciclo, pero lo sé por cultura general. Una que puede ser cuando, me acabo de olvidar el nombre, pero era cuando, pectus excavatum. Es cuando alrededor del, por el proceso sifoideo, por ahí, por la boca del estómago, va a estar hundido. Y eso es porque no se hacía un correcto, una correcta osificación y codrificación. ¿Ok? Ahora, ¿esto es compatible con la vida? Sí, es compatible con la vida, pero a veces se tiene que operar. ¿Por qué? Porque puede tener una implicancia en el corazón, por ejemplo, ¿ok? O puede estar dañando algo, ¿ok? Por eso es importante una radiografía o tomografía antes de ver eso, ¿ok? Esa es una malformación, por ejemplo, del esternón. Ahora, esqueleto apendicular. Este va a estar conformado por la cintura escapular, que lo habíamos visto al principio, que va a ser clavícula, omóplato, y la cintura pelviana, que va a ser el iliaco, ¿ok? Y los huesos de los miembros, ¿ok? Ya eso lo vimos al principio, que fue lo primero que vimos. Los huesos mesenquimales se van a formar a partir de la quinta semana, y a medida que van a aparecer las condensaciones de este mesénquima, van a ver esbozos de los miembros, ¿ok? En la sexta semana, acá ya se va a dar el proceso de condrificación de los cartílagos. Ojo, le dije que condria cartílagos. Con formación, en estos modelos óseos se va a dar el cartílago hialino, ¿ok? Un tipo de cartílago, porque existen varios tipos de cartílagos. Si han visto en histología, eh, ya deben estar familiarizados con los tipos de cartílagos. Ahora, primero que va a aparecer el modelo óseo de la cintura, ¿ok? De la cintura escapular, no de la cintura de acá, ojo, de la cintura escapular, que era clavícula y omóplato. Luego de esto, miembros superiores, brazos y manos, etcétera. Y luego, cintura pelviana y miembros inferiores. Importante, ojo. O sea, cráneo, caudal, básicamente te están diciendo eso, ¿ok? Entonces, es la secuencia de aparición proximal a distal. Ahí está lo que le dije, craneocaudal o proximal a distal. Y este va a ser regulado por los genes Hox. Ese tema de los genes es memoria. Memoria. Acá simplemente tienen que memorizar. No existe otra técnica. Ahora, ya. Ahora, músculos paraxial. Estos se van o mesodermo paraxial. Esto se va a formar de esta parte que va a estar al lado del tubo neural. Aquí está el tubo neural y por acá deben estar los músculos paraxiales, ¿ok? Acá no lo han señalado.
Luego tenemos el mesodermo lateral que tenía bastante implicancia. ¿Ah? Acá hoy día lo hemos tocado varias veces, ¿ok? Y también va a tener músculos estriados, básicamente voluntarios de los miembros, ¿ok? Y el mesodermo visceral, músculo liso. Les había mencionado que el músculo liso se controla por el sistema simpático, parasimpático, etcétera. Tanto como, por ejemplo, las arterias, del aparato digestivo o los músculos cardíacos. Ahora, aún falta todavía. Pensá que ya estamos terminando. Músculos que forman la pared del cuerpo. ¿Ok? Acá vamos a tener malformaciones. ¿Ok? Pero antes de ver las malformaciones, vamos a ver qué es lo de aquí. Epímero son los músculos que van a estar en la parte de atrás y van a ser los extensores de la columna vertebral, ¿ok? Y el hipómero va a estar en la parte ventral y esto van a intervenir en la pared del tórax y en los intercostales, obviamente, ¿ok? Mira, acá lo tenemos, epímero y el hipómero, aquí está, ¿ok? Separados, ¿por qué? Por el tabique intermuscular, ojo, van a estar separados por un tabique intermuscular. ¿Ok? A la aorta dorsal, acá la tenemos, la cavidad celómica, que eso ya lo hemos visto en el tema de circulatorio, la columna del músculo recto, etc. ¿Ok? Ahora, acá puede haber malformaciones, importante. Normalmente siempre le van a preguntar, aunque sea 10 preguntas de malformaciones, ¿ok? Vamos a tener el abdomen en ciruela de Pasa, ¿ok? Aquí que se va a tener la ausencia de los músculos anteriores del abdomen y se va a poder ver con claridad las asas intestinales. Miren, es decir, ¿qué no podemos tener? Número uno, recto abdominal. No se va a tener eso y se va a ver las asas intestinales, pues, ¿no? Y de ahí tenemos la ausencia del pectoral mayor o síndrome de Pola. ¿Ok? Entonces, acá uno se va a dar cuenta, ¿por qué? Porque la areola mamaria va a estar más arriba de lo que correspondería en el lado izquierdo, ¿ok? Va a estar para arriba. Y eso significa la ausencia del pectoral mayor. No se lo prendan como pectoral mayor porque si es que se lo prenden así, obviamente es muy fácil sacar la respuesta. Normalmente les pueden poner como una trampa, les pueden poner síndrome de Poland, ¿ok? Para que así ustedes no sepan qué es la ausencia, obviamente, ¿no? Eso es importante acerca de los músculos bueno, pues están en los alrededores de la columna. Ahora, otros músculos más ampliados, lo vamos a ver acá un poquito más, tanto los estriados como los lisos, ¿ok? Del mesodermo, los músculos estriados, mesodermo paraxial, somitómeros, básicamente lo mismo, y somitas, occipito y caudal. Esto lo vimos en la primera diapo, ¿ok? Esto sí, aún falta verlo. Músculo liso, involuntario, mesodermo lateral, lojo esplácnico visceral, que va a rodear al intestino y derivados. Y luego el músculo cardíaco, que el músculo cardíaco que va a hacer es un sinsitio funcional. El músculo cardíaco tiene la capacidad de dar sus propios estímulos. Es por eso que es un músculo tan importante, ¿ok? Está formado ¿por qué? Por cardiocitos, por discos intercalares, que esos discos intercalares van a tener la capacidad de transmitir todo el impulso cardíaco para que todo el corazón se contraiga, ¿ok? También acá tenemos el ojo esplácnico visceral que circunda el tubo cardíaco. Esto es importante. Cuando vimos sistema circulatorio, habíamos mencionado que el corazón al principio era un tubo, ¿ok? Que iban a haber dilataciones que tanto iba a formar aurícula, ventrículo, etcétera. Eso es importante. Y luego de la capa ectodérmica, les había mencionado que ectodérmica iba a ser una parte del sistema nervioso. Acá tenemos que tener también músculos. Los pupilares, que va a ser miosis y midriasis, o en otras palabras, dilatar bueno, achicar, contraer, ¿ok? Acá lo tenemos, cuando hay luz intensa, es decir, yo ahorita, mis ojos son oscuros, así que no van a poder ver bien, pero yo ahorita, como hay luz, voy a contraer bueno, bueno, yo no, sino mi sistema simpático, perdón, parasimpático, porque el parasimpático contrae. Mi sistema parasimpático va a contraer los músculos ciliares de mi iris para que la luz no entre con bastante fuerza. En cambio, en la noche, cuando uno está de noche, cuando no hay luz, en otras palabras, el sistema simpático, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dilatar los músculos radiales de la iris. ¿Ok? O también, por ejemplo, si te inyectas adrenalina, los músculos de tu iris obviamente se van a dilatar, porque ese es el efecto de la adrenalina. ¿Ok? De ahí también las glándulas mamarias, que van a ser células mioepiteliales de los conductos mamarios.
y las glándulas sudoríparas, que bueno, estas nacen a partir de yemas epidérmicas. Le dije que yemas era la formación de algo, entonces van a dar células mioepiteliales. Miren, acá tenemos una porción secretora, la parte de la mioepitelial, aquí está, y aquí está el luminal, que está más para el centro, ¿ok? Eso básicamente lo de las glándulas sudoríparas. Ahora, este ya es el último. No, falta. Este ya es el último, sí, ya, ok. Entonces, musculatura esquelética o estriada, ¿ok? Entonces, la musculatura de la cabeza, ahora sí, la musculatura de la cabeza, les había dicho que los primeros 7 eran somitómeros, ¿ok? Se va a dar a partir de los 7 somitómeros, toda esta musculatura. Y aparte de las células mesenquimales derivadas del mesodermo paraxial. No sé cuántas veces hemos tocado paraxial y lateral, pero lo hemos tocado varias veces, Sam. Así que es bastante importante en este tema. ¿Ok? La musculatura del esqueleto axial, la pared corporal y extremidades va a ser también del mesodermo paraxial, somitómeros de la región occipital hasta la cola, de las somitas también, que es importante, van a ser esferas de células epiteliales más una cavidad o lumen central pequeña. Esos son, básicamente, está describiendo los somitas, ¿ok? No creo que les tomen eso porque ya es mucho. Lo que sí le pueden tomar es por ejemplo, a ver, acá que, allá, ¿de qué parte a qué parte los somitómeros implican en el desarrollo de la musculatura del esqueleto axial? Y acá ya lo tienen, occipital hasta la cola. La región ventral, es decir, la ventromedial, va a estar por los esclerotomas, lo hemos tocado también bastante, que van a ser los huesos, fibroblastos, músculos, condroblastos, cartílago, osteoblastos, formadores de huesos. ¿Ok? Básicamente es eso. Región superior dorsal. En la parte dorsolateral, la región formadora de músculos labio o margen dorsomedial, que van a ser los músculos de la espalda, cintura escapular o intercostales, ¿ok? LDM es esto, labio o margen dorsomedial, ¿ok? El dermatoma, dermis, básicamente, la región formadora del músculo del labio o margen ventrolateral. Acá miren, por ejemplo, esos términos a mí no me los tomaron, ¿ok? A ustedes sí lo están tomando porque han ampliado un poco más esta semana, ¿ok? Acá el labio, yo creo que es lo más específico acerca del dermatoma. El LDM, que va a ser el labio margen dorsomedial, y el LBL, que es el margen ventrolateral, van a migrar ventralmente y se va a formar el miotoma, ¿ok? Y en conjunto, todo esto va a formar el dermomiotoma, ¿ok? Que vendría a ser bueno, básicamente es una fusión de estos, si se dan cuenta, ¿no? Ahora, el músculo liso, importante, les había dicho que esto no tenía, no eran voluntarios, todo lo que tenga que ver con liso. Acá se va a dar la aorta dorsal y las grandes arterias. Estas, ¿a raíz de qué van a ser? Del mesodermo y la placa lateral y las células de la cresta neural. Mira, si se dan cuenta, en la cresta neural le hemos visto, las células, perdón, de la cresta neural le hemos visto en que en cráneo, y lo estamos viendo acá, y es porque la cresta neural tiene bastante implicancia en el desarrollo embriológico, ¿ok? Las arterias coronarias que vendrían a ser las que nutren al corazón, que van a ser a partir de las células proepicárdidas y las células de la cresta neural. Otra vez células cresta neural. Miren, si les preguntan, las células proepicárdicas, ¿en qué tienen implicancia? Si se dan cuenta, proepicardio. Epicardio viene a ser una parte del corazón, ¿no? Entonces, básicamente, arterias coronarias marcan de frente, ¿ok? La pared intestinal y sus derivados de la capa visceral del mesodermo y la placa lateral que circunda esta estructura, es decir, que están alrededor de todas las estructuras de la pared intestinal, ¿ok? Y bueno, otra vez vemos aquí el esfínter y dilatador de pupilas, glándulas paparias y sudoríparas, ectodermo, ¿ok? Si se dan cuenta acá, esto ya lo sabíamos, y esto ya les mencioné que era propicárdicas, y bueno, mesodermo, placa lateral, también lo habíamos visto al principio cuando les puse un texto donde decía qué parte del mesodermo formaba tal parte. En esta parte sería el lateral, ¿ok? Ahora, esto sí, chicos, acá sí, memoria, ¿ok? Esto es memoria, esto no, esto no es, o sea, básicamente todo lo que tenga que ver con genes es memoria, pero tienen que aprender. Van a haber ciertos genes que van a regular el desarrollo muscular, ¿ok? El BMP4, proteína morfogenética ósea del mesodermo lateral, y esto se va a aumentar más el factor de crecimiento fibroblástico del mesodermo de la placa lateral,
más la proteína WNT del ectodermo adyacente, y esto van a activar el LBL, que era la parte ventrolateral, y va a ser el gen MIOT. ¿Ok? Esto es memoria. A mí no me gusta el tema de los genes porque es aprenderse palabras, ¿ok? Pero bueno, si es que entienden acá un poquito capaz todo esto que se suma y van a formar esto, capaz así lo entienden un poco mejor, ¿ok? Acá tenemos otra vez al MMP4 que ya lo teníamos aquí, ¿ok? Pero acá del ectodermo va a inducir a la región dorsal del tubo neural, importante para el sistema nervioso, y esto se va a unir a la proteína WNT otra vez, ¿ok? Más la proteína Sonic Hedgehog. Esto lo hemos visto en parcial, ¿ok? El SHH, esto lo hemos visto en parcial. Estas van a ser secretadas por la notocorda y la placa basal del tubo neural, y esto van a activar la región dorsomedial, y se va a dar la expresión del gen MIF5. Miren, acá le pueden poner básicamente qué activa el LVL gen MIOT, qué activa el LDM gen MIF5. ¿Ok? Eso les pueden poner. Estoy seguro que les van a poner porque esto es nuevo, ¿ok? Así que básicamente esto es lo más probable que le tomen. Estos dos se van a sumar, y estos van a codificar ciertos factores de transcripción, como los factores reguladores miogénicos, que vendrían a ser de los músculos. Aquí está. Y van a ver la activación de las vías para el desarrollo muscular. Si es que no hay una buena regulación y se da este proceso de manera correcta, van a haber alteraciones en el desarrollo muscular, ¿ok? Ahora vamos al músculo liso, ¿ok? Su regulación molecular. Va a haber un factor de respuesta sérico, SRF, que va a ser el principal factor de transcripción. Luego de esto va a haber una regulación positiva de factores de crecimiento, para que obviamente se activen más cosas, que van a ser los coactivadores. Estos son miocardina y otros factores similares a estos, ¿ok? Acá lo dice. Factor de transcripción relacionados con la miocardina. Y esto va a potenciar al CRF. Entonces, cuando ya tengamos esto ya formado, se va a desencadenar la cascada genética responsable de desarrollo de músculo liso. Aquí que les pueden preguntar, principal gen de desarrollo de músculo liso, factor de respuesta sérico o CRF, ¿ok? Eso es lo que les pueden preguntar. Aquí básicamente es CRF más MRTF, que el MRTF básicamente se va a unir antes con ¿qué? Con la miocardina, ¿ok? Con la miocardina, ¿ok? Y se suman al final estos dos para que sea la cascada genética del músculo liso. O bien puede ser ambos, es decir, el MRTF y la miocardina, o también el CRF, si es que le preguntan principal gen del músculo liso, ¿ok? Y así terminaríamos la última sesión. Esto, he tratado de resumir lo más que puedo, de verdad. Inclusive me duele un poco la garganta porque han sido 2 horas. Ok, espero que hayan entendido. Todavía no se vayan porque les voy a pasar el post-test, ¿ok? Cualquier cosa, me pueden preguntar al WhatsApp.